Bienvenidos a un podcast más con Daniel Vélez, así los voy a empezar a llamar. Me pongo estas gafas porque estoy en un centro comercial y pues como no estoy acostumbrado a hacer esto, me da un poquito pena y pues segundo, se me ven bacanas estas gafas, entonces por eso me las pongo. Hoy vamos a hablar de la lectura, porque eso es lo que yo quiero incentivar a las personas que ven el contenido que yo hago. ¿Por qué quiero incentivar a la mayoría de las personas que me ven a que lean? Porque yo a través de la lectura me he dado cuenta de grandes cosas que al aplicarlas han mejorado mucho y han mejorado drásticamente la vida mía. El tipo de lectura que yo normalmente acostumbro a leer es todo libro que tenga que ver con el conocimiento humano, o sea, de cómo se comportan las personas, por qué piensan de determinada manera. Me gusta como este enfocarme en una personalidad, ¿sí? Yo veo una persona que se comporta, por ejemplo, extrovertidamente. Y yo puedo estar sentado en, en un restaurante o, por ejemplo, en un centro comercial. Y soy de esas personas que se sientan y mientras los amigos no tienen como un buen tema de conversación, lo que hago es observar a mi alrededor y veo lo que están haciendo los demás. Si veo que una persona se está comportando de una manera bastante anormal para mí, porque pues para mí normal es que no haga ruido o se mantenga como callada y que tenga una personalidad como muy introvertida, porque eso soy yo. Y por eso es que hago estos podcasts de pronto en un centro comercial, este, donde personas que no me conocen me pueden ver, porque así estoy como llevándome al límite de empezar a romper una barrera que en mi mente está. Entonces, cuando yo empiezo a observar a una persona que no se comporta como yo empiezo a ver su lenguaje corporal, cómo sonríe o cómo habla, cómo es el tono de la voz y todo eso. Cuando veo que la persona está como influenciando a otros, a mí me llama la atención eso y yo, venga, ¿cómo es que hace esta persona para que otras personas le pongan atención a las pataletas o a lo que está haciendo en el momento? Y eso es lo que a mí me empieza a atraer, porque cuando trato como de descubrir cómo es que esa persona se comunica para que le hagan caso, eso me parece como bastante bueno. Entonces por eso es que leo libros como de Robert Greene. Robert Greene es el autor que yo más he leído desde que empecé el amor a la lectura. El primer libro que yo me leí, me lo leí en el colegio. Lastimosamente yo no conozco, como no recuerdo el nombre del libro, pero se trataba de un romance que hubo entre dos adolescentes. Esa novela nos la dieron a conocer, nos la dieron como tarea para leer en el colegio en el que estaba. El hecho fue que yo le doy gracias a la profesora de español, que ustedes pueden creer que yo estuve en un colegio donde no me pusieron a leer el Quijote. Si usted no lo pusieron a leer el Quijote, escriba ahí, a mí tampoco me pusieron a leer el Quijote. Resulta que el Quijote es una de las obras literarias que más ponen a uno, le ponen a los pelados a leer, porque tiene que ver mucho con el lenguaje que nosotros hablamos, el español. A mí no me lo pusieron a leer, pero sí me dieron a leer lo que era un libro de romance, como les vengo contando, y eso empezó como a talar la mente.
Ahora, ¿por qué le doy gracias a la profesora de español? Porque no me puso a leer a mi corta edad un libro aburrido, un libro que no trajera algo como que me activara el cerebro de la imaginación y empezara como a descubrir ese mundo de la lectura. La profesora no fue la que me llevó a mí a amar la lectura, ¿cierto? Fue una parte importante, sí, pero el que me empezó a mí a despertar ese anhelo por estar leyendo historias, por estar conociendo cada vez más, fue mi papá. Mi papá es una persona que es bastante trabajadora, es muy disciplinada, es muy organizada. Y yo siempre veía a mi papá, siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, sacando predicaciones. Siempre, siempre. Desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi mamá diciéndome, no interrumpa al papá que está estudiando. Y siempre lo veía con unos libros así todos grandes, estudiando la vida de determinado profeta. Mm, siempre lo veía leyendo la Biblia. De él empecé también a amar como los apuntes en los cultos y en cualquier parte. Él siempre se mantenía con un cuadrito de una hojita blanca donde anotaba todas las, todas las referencias de las predicaciones. Y yo a veces le leía ese papelito y yo no entendía nada. Ahora quizá, ve, la próxima vez que vaya a visitarle voy a leerle los papelitos que él tiene. Pero era una persona que la Biblia, por ejemplo, la mantenía llena de apuntes bíblicos, el texto, y siempre era con flechicha, esto significa esto, esto es esto. Tiene una letra impecable. Papá es una de las personas que yo admiro porque es un hombre y no tiene una letra fea. Todo lo contrario a mí. Papá y mamá sí tienen una letra muy, muy bonita. Yo sí la tengo muy fea. Este, y el hombre siempre, siempre, siempre lo veía yo leyendo. Quizás hoy es sábado. Son las 11:53 AM. Y le aseguro que en este momento debe estar en el escritorio sacando el mensaje para mañana. Porque así es mi papá. Siempre lo veía yo en el momento enfocado en lo que era la lectura de la palabra. Y al domingo cuando uno lo veía, esos mensajes que se sacaba, yo quedaba como impactado. Y muchas veces mi papá y yo tuvimos muchos encontrones porque él pensaba que yo, bueno, yo sí le llegué a refutar muchos mensajes aquí hablando la verdad, un poquito de la verdad, porque pues no me parecía como lo decía. Y a través de él fue que yo empecé también a amar, a hablar con la sinceridad y a mostrar como esa realidad a través de las palabras. Quien conoce a mi padre se dará de cuenta que mi papá tiene un mensaje muy contundente, o sea, siempre no tira como a sobar el pecado en una persona, no. Siempre predica lo que Dios pone en su corazón, lo estudia con dedicación, se enfocan en sacar un buen mensaje. Y antes yo recuerdo que él siempre que va a exponer un mensaje que es bastante durito para las emociones de las personas, siempre avisa eso antes de predicar. Y dice, quizás alguno de ustedes cuando termine la predicación ni siquiera me van a saludar. O me va a tocar terminar la predicación y salir corriendo de aquí. Porque mi padre no es un pastor de esos que tiende como a sobarle el pecado a la persona y ser muy permisivo con el pecado. A mi papá le pueden decir extremista, le pueden decir
exagerado, pero gracias a eso de pronto uno no le quedan como ganas de hacerse un implante o, o ser una persona plástica en el sentido físico. ¿Por qué? Porque siempre nos adaptó una palabra de parte de Dios que nos llevaba como a amarnos a sí mismos, fuéramos como fuéramos. Las predicaciones de él siempre instan a una persona a guardarse en lo moral. Yo en esa parte yo sí le di mucha lidia, porque yo sí fui una persona que fui muy descabezadita por un tiempo. Ahora lo que más deseo es servirle a Dios. Y si por mí fuera, este, yo sería capaz de dejar todo por servirle a Dios. Porque si usted es jovencito y usted todavía no comprende qué es servirle a Dios, eso yo creo que es estar perdido. O usted tener, por ejemplo, una edad donde no sepa quién es Dios, eso es estar perdido. Pero cuando uno entiende las obras que hace Dios, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Y yo nada menos en estos días que estaba buscando como un trabajo mientras me establezco sólidamente, porque pues Rappi no es algo que uno disfrute. Rappi es bueno para despejar la mente y yo digo que cuando yo esté cansado de hacer una cuestión, voy a tomar otra vez a Rappi para despejar como la mente, pero Rappi hacerlo 9, 8 horas es algo teso. Entonces afortunadamente pues apliqué a una vacante y en esa partecita pues vamos a apoyar en el área comercial, en lo que a mí me gusta, ser ejecutivo comercial. Pero yo sería capaz, ahora que entiendo las obras que Dios hace en la vida de una persona, que yo sería capaz de dejar todo. Y me dedicaría a hacer videos evangelizando a muchas personas por las redes sociales y también presencialmente. Tanto así que yo estaba pensando mandar la hoja de vida al programa de televisión que tiene la obra donde yo me congrego. Pero pues justo cuando iba a tomar esa decisión me llamaron de una empresa y me dijeron, hey Daniel, de todas las personas que estuvieron en el proceso de la selección, te elegimos a ti por esto y por lo otro. Yo, ay, qué bellecera, una maravilla total. Y entonces, pues, ya desde el lunes arranco con lo que a mí me apasiona. Pero volviendo al foco de la lectura, sea de la Biblia o sea de cualquier otro libro, es algo que usted debería empezar a despertar, algo que usted debería amar, algo que usted debería apasionarse. Porque como le dije que la manera en que yo me distraigo cuando estoy en público y no hay un tema de conversación bastante bueno es observando. Pero si usted no sabe qué observar, eso genera como un aburrimiento. Pero cuando usted a través de un libro empieza a empelicularse, como decimos los paisas, usted se dará de cuenta que hay mucho por qué observar. Por ejemplo, hablemos un poquito de las 48 leyes del poder. Ese libro yo me lo leí cuando estaba en el ejército. ¿Por qué me lo leí cuando estaba en el ejército? Porque yo veía que allá las personas se comportaban de una manera muy autoritaria. Y yo fui una persona yo fui un soldado destacado que le sirvió como estafeta a un mayor del ejército. Y este hombre doblegaba a las personas sin tener que pelear ni tener que gritar. Simplemente apretaba un poquito de dolor por esta parte psicológica, que normalmente eran los permisos,
y ya con eso tenía para que las personas empezaran a correr. El hombre tenía un peso bastante, en volumen era muy grande, pero no era un hombre que se dejaba llevar por la pereza y siempre se levantaba, era las 4:30. Las 4:30 hacíamos ese ejercicio hasta las 5, 5:30. Se organizaba y creo que a las 7, 7:30 teníamos, no, a las 6, 6:30 teníamos que formar. Y eso fue lo que me empezó a mí a traer de, de la lectura. Y yo, pero venga, ¿cómo es que hace este hombre para doblegar a una persona? Lo mismo, ese mismo comportamiento también lo vi en el coronel, o sea, el que tenía un cargo más alto que él. Y yo empecé a pensar, yo dije, no, la única manera en que yo pueda saber esto es o que me las diga él, cosa que no creo que va a tener el tiempo para explicarme cómo lo hace, o la otra es encontrar a través de la lectura o de películas cómo es que lo hace. Y un día, casual, eran como las 5:30, yo estaba ya atalajado en una excelente presentación personal y me fui a hacer aseo a la oficina del mayor. Cuando un cabo me va llamando, Vélez, venga, hágale aseo también a la oficina ¿cómo es que se llama? Del coronel. Entonces yo empecé a hacerle aseo a la oficina, limpie por aquí, limpie por allá, de todo bien organizadito, porque horas más tarde se debía presentar una junta médica ahí, bueno, algo así como de una demanda. Cuando, por el amor de la lectura, yo voy viendo una biblioteca y en esa biblioteca había un libro que me pareció muy chévere que decía Poder. Y yo, Entonces yo llegué, cogí el libro y empecé a hojearlo. Empecé a hojearlo. Y recuerdo la primera ley que yo leí, que es la primera para acabar de gustar. Nunca por nada del mundo le haga sombra a su amo. Así lo dice el libro. Y yo me puse a pensar en esa frase y yo, venga, ¿cómo así? Nunca le haga sombra a su amo. Entonces lo empecé a leer ahí un poquito y me empecé a enrollar, a enrollar. Cuando llegó un momento donde yo dije, no, este libro esto lo tengo que comprar, esto lo tengo que saber. Y hay veces uno opera de manera consciente como para que lo vean y se logren grandes cosas. Y yo compré ese libro y siempre, siempre estaba por ahí el coronel, hasta que un día se logró lo que yo quería, que él me viera leyendo ese libro. Y el hombre le pidió al mayor Vargas que me lo prestara, o sea, que me prestara a mí para yo trabajar con él una semanita. Y el hombre me explicó cositas buenas, me dijo que él también leía ese libro. El hecho es que yo empecé a leer ese libro y empecé a quererlo o sea, a valorarlo mucho. Y no me lo terminé de leer porque eso es un libro como de 500, 600 páginas en el ejército. Cuando salí del ejército me di cuenta que en la vida no solamente el poder se ve en el ejército. El poder también se ve en una iglesia, en una obra. Se ve, por ejemplo, en la empresa donde usted está laborando. Y hay veces esos pequeños secreticos que le muestran a usted los libros le ayuda mucho. Entonces, a medida que yo fui leyendo ese libro, fui comprendiendo cómo es que el mayor hacía para doblegar a una persona. Entonces, yo cada vez me sumergía más, cada vez me sumergía más. Yo no podía o sea, yo no toleraba estar en una parte tanto tiempo perdiendo el tiempo. No.
siempre tenía que estar haciendo algo. Y ese algo era leyendo. Para luego activar como la vista y recordar todo lo que estaba leyendo para empezar a aplicar lo que yo estaba leyendo. Yo no sé si ustedes han conocido, por ejemplo, la pirámide del aprendizaje. En esa pirámide le muestra a usted cómo es que aprende el hombre. Y un gran porcentaje, creo que es el 95% del aprendizaje, usted lo aprende enseñando. O sea, usted primero aprende leyendo, pero si ya usted comprendió un tema y usted lo explica, es más probable que en su mente se quede lo que usted estaba leyendo o estaba aprendiendo. Y un porcentaje grande también del aprendizaje se basa en observar. Y eso me ha servido mucho. Entonces es imposible uno aburrirse cuando está leyendo. Porque cuando usted no está leyendo, usted está recordando todo lo que ha leído. Y como a mí siempre me ha apasionado esto, lo ¿cómo es que se llama? Como a mí siempre me ha apasionado esto como de leer lo que es el comportamiento humano. Siempre veo maneras de caminar. Si la persona tiene, por ejemplo, una dificultad a la hora de hablar, la forma de vestir. Y así, por ejemplo, poder replicar hasta los mejores comportamientos. Hay gente que yo le he copiado tantas cosas que las personas piensan que no son valiosas. Pero yo he plagiado muchas cosas de, de mucha gente a través de la observancia o de observar. ¿Y por qué me atrevo a decir que yo copio? Porque si usted se mira a sí mismo, usted es una copia de la copia, de la copia, de la copia, de la otra copia y de la que fue copia. Usted para ser una persona original, no, mi hijo. Yo creo que eso no existe. Porque cuando yo estaba por allá en Remedios, yo estaba en Remedios con mi otra familia. Una ocasión donde mamá Johnny me dijo, y papá Prudencio me dijo, ay, es que es igualita el hermano Fabián, es igualito, la forma en que se ríe, la forma en que habla, la forma en que o sea, de todo, se parece. Entonces usted decir, no, es que yo soy una persona muy original, falso. No, desde que nace se va apareciendo a alguien. O si no, yo no sé si ustedes han visto o si han visto o no, hubo como a un niño que lo empezaron a estudiar porque pues desde niño cojeaba y el niño no presentaba como ningún dolor en la pierna a la que él mostraba que cojeaba. Y los doctores decían, pero ¿por qué anda así? Sabiendo que no tiene ningún desnivel, ya se le hizo estudios y nada. Cuando fueron a ver el niño de 2 o 1 año, cuando estaba caminando, como se mantenía con el abuelo, él empezó a copiar la manera en que andaba el abuelo. Entonces usted venir o yo venir a decir de que, ay, no, es que yo soy la persona más original del mundo, olvídese. Entonces, cuando uno comprende que uno no es, uno sí es original, por ejemplo, en el tono de la voz, porque yo el tono de la voz mía yo no le escuchaba a alguien. Ay, sí es parecido, pero la obra de Dios es maravillosa, todo el mundo es diferente. Pero en la parte de la personalidad, usted tiene muchas personalidades dentro de sí.
Otro ejemplo, por ejemplo, de que uno no es original, ¿cuál es? Que uno siempre va a tener una película o un actor, si usted es una persona que ve películas, como preferido. Y muchas veces usted va a tratar de parecerse a una persona, más que todo, por ejemplo, en esa adolescencia. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y cuando tenía como 18 y 19, ya estaba llegando a la juventud, vea, yo era aficionado por vestirme con camisas blancas, con cuello V, y hacía ejercicio. Adivine a quién me quería parecer, a Toretto. O sea, en ese tiempo lo que era Rápido y Furioso, eso estaba en un auge tremendo. Que Rápido y Furioso 1, que la 2, que la 3, que Reto Tokio. Y yo quería parecerme a Vin Diesel. ¿Por qué? Por ser autoritario. Y yo me pongo a pensar en este momento como haciendo... A mí porque me gustaba ese tipo de películas, de acción. Y porque me parecía como una personalidad bastante bacana uno tenerla, la de Vin Diesel. Porque yo veía a mi papá es prácticamente el mismo actor, solo que es bajito, no hace ejercicio, pero sí tiene el mismo carácter. Es un hombre templado, es un hombre que sabe lo que dice, sabe cómo decirlo. Un consejo que él mismo aprendió de los libros fue, nunca hable más de lo normal. Siempre que usted tenga que hablar con una persona, hable lo preciso, no hable más de la cuenta. Y eso se me empezó a quedar. Y desde que estoy aplicando ese consejo me doy de cuenta que yo soy más callado. Yo hay veces no hablo por hablar. Si le voy a hablar a alguien, me tomo el tiempo de pensar qué fue lo que pasó, quién dijo qué, y desde ese punto de partida empezar ¿cómo es que se llama? A aconsejar o a decirle unas palabras a las personas. No soy de ese tipo de personas que habla por hablar. Entonces yo me pongo a ver como la personalidad de este actor comparada con mi familia y yo me digo, no, yo estoy influenciado desde niño. Y yo no sé si el apellido tiene que ver algo, pero yo hay veces he pensado, y por eso es que salgo con estas locuras de hacer videos, y como con ese anhelo de meterme en la ola, en lo que se está manejando ahora, porque si usted mira en este momento, en esta línea de tiempo, el apellido mío, hay marcas que ya están registradas con ese mismo apellido. Marcas ya y buenas aquí en una de las mejores marcas de bolsos, de zapatos y de ropa, es del apellido de uno. El hombre más rico actualmente en Colombia, y creo que ya en estos días Forbes lo nombró como el hombre más rico de toda la historia en Colombia, ya lo nombró y ya aparece entre los 15 más ricos del mundo, creo. Tiene el apellido. ¿Qué más? Un presidente, el mejor presidente que ha tenido Colombia. Y si se vuelve a lanzar, yo voto por él. Lleva el apellido. Yo no sé si eso tiene algo que ver, pero una persona buena para negociar y para comerciar, mi persona. Yo soy capaz de vender hasta un hueco. Y hay veces uno se siente como orgulloso de que de pronto es porque es paisa, sí, eso es verdad. Pero no sé, si usted sabe algo de eso, pues deje en los comentarios porque sí me gustaría saber más de eso. Pero retornando otra vez al foco del tema, la lectura, esa misma pregunta que yo me estoy haciendo, si el apellido tiene que ver algo con eso, ¿uno dónde la puede encontrar? Investigando.
leyendo, escudriñando, hasta, hasta ver si eso tiene alguna relación. Entonces, ame la lectura, o sea, si usted no, si usted es una persona que no lee, empiece con una revista de Condorito. Y sabe una cosa, cuando usted empieza a amar la lectura, llega un momento donde usted va a querer conocer muchas cosas, pero la mayoría de cosas que usted quiere conocer están en la Biblia. Y mi papá sí me lo advirtió en algún momento. Usted pronto va a empezar a leer la Biblia. Porque cualquier libro, las 48 leyes, este libro que ya voy en la página 103, 115, la influencia. Todos esos libros a la final terminan enfocándolo a uno a la Biblia. Por ejemplo, el comportamiento de David, el comportamiento de Salomón. Uno lee Proverbios y uno ve que realmente ¿cómo es que se le llama? La calidad de escritura no se compara con nada. No se compara con nada. Proverbios es un libro muy completo. Los salmos, esa manera como de expresarle con tanta sinceridad lo que uno es a Dios. Es algo que es espectacular y bueno. Entonces todos los caminos como que van llevando a la Biblia. Y ahora centrémonos, por ejemplo, en la Biblia, ¿cierto? En este libro tan maravilloso. En este libro que, si usted es una persona que le gusta mucho las redes sociales, se dará de cuenta que ya últimamente ser cristiano se volvió como de moda. Daddy Yankee se convirtió. Más o menos, porque yo creo que en la obra donde yo asisto, a ningún pastor le darían un altar un año después de que se retiró de ensuciar tanto el mundo con la música de él. Este. Eh, Wisin, o sea, estoy hablando como de estas personas latinas que han marcado mucho la historia negativamente, vulgarmente, a todo el mundo. Vi el año pasado, ya hace tiempitos, él sacó un tema con Redimido, donde habla como que quiere volver a la iglesia, pero hay algo que no lo deja. Escucho, por ejemplo, a ese cantante que yo veo que sí se arrepintió de verdad y le da durísimo al diablo, y él mismo en sus predicaciones dice que si fuera por él mandaría a eliminar toda la canción, todas las canciones que él hizo. ¿Cómo es? Larry Over, algo así, sí. Y el hombre relata quiénes son actualmente las personas que se han ganado muchos premios dentro del género del reggaetón. Y entre ellos figuran muchos hijos de pastores y personas que estuvieron dentro de la iglesia. A mí solamente eso me dice algo. No se avergüence del evangelio. No se avergüence de ser cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Usted tener, por ejemplo, esa capacidad de abstenerse, por ejemplo, es que ni siquiera es de abstenerse, porque yo no me tengo que abstener a ir a una discoteca. A mí no me gusta ir a eso. Yo paso por eso y yo digo, oiga, ¿qué sentido le ven? Ayer que iba para el ensayo en la iglesia, a mí me toca pasar por un poco de discotecas y yo veo pelados que son menores que yo o de la misma edad y metidos ahí tomándose algo, y ese algo le apuesto que puede costar por ahí unos 50.000, 60.000 pesos, que al otro día lo va a dejar a usted con la mente como, o sea, embombadísima. O sea, yo no le veo sentido a eso. Usted intoxicar su cuerpo y al otro día decir no vuelva a beber.
Eso es como estar muy tonto de la cabeza. No tengo que lidiar porque pues desde niño me levantaron con, con el hábito de alejarme como de las drogas. Y yo veo una persona que se droga y para ellos es maravilloso, sí, porque en el momento pues lo saca de los problemas. Pero usted estar sometido a lo que es una droga para poderse sentir bien, eso no es vida. Eso no es vida. La comida también puede ser una adicción. Ese fue el talón de Aquiles mío. Uy, a mí me gustaba comer mucho. Cualquier cosa. Yo era muy glotón. Ahora soy capaz hasta de comer una comida al día. ¿Por qué? Porque la prueba es así. Cuando uno está pasando por la prueba hay veces donde hasta en el día usted no come nada. Y la gente piensa que, ay no, es que él está cómodo porque está viviendo en una buena parte. Ah, olvídese. Hay veces donde uno quiere vivir también tiene sus sacrificios. Y por ejemplo otra característica, ¿qué es los beneficios de leer la Biblia? Usted puede estar en la peor angustia, en la peor circunstancia de su vida, por ejemplo una ruptura amorosa, o de pronto que se le quebró un negocio, o que sacó una mala calificación, porque hay gente que sí es muy dramática, que pega las chillas, que porque sacaron un cero o un uno un 2. Yo sacaba un uno un 2 o hay veces sacaba 2.5 y lo primero que decía yo era, ay, yo pensé que había sacado uno. Pero hay gente que no, hay gente que se echa a morir porque se sacaron una mala calificación. Y en esos peores momentos, cuando papá y mamá hicieron bien su trabajo de ese texto que dice, y las repetirás siempre, cuando se levante, cuando se acueste, y las pegarás en las paredes. O sea, cuando papá y mamá, y en este caso también mis abuelos, cumplen muy bien esa tarea, hay momentos donde uno se siente solo, pero esos versículos de la Biblia llegan y le van llegando a uno, pa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Ese fue el versículo que mi mamita me metió a mí a presión. Y cuando no era presión, era con incentivos. Ella siempre que nosotros íbamos a visitarla a ella tenía una heladería. Y nos decía, si usted se aprende este versículo, le doy un helado. Y siempre era así. Nos aprendíamos los versículos por cuenta de ella y ese fue el que más me quedó a mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida. Y uno se pone a pensar en ese mensaje y es verdad, si uno lo hubiera entendido como para aplicarlo cuando era pelado, yo digo, yo no hubiera cometido tanto error y quizás mi vida le estuviera yendo mejor. Pero hay veces las dificultades lo llevan a uno a mejorar y a fortalecerse. Por ejemplo, versículos como el que leí en estos días, que antes de que a usted le llegue una bendición, primero tiene que pasar por una grande prueba. Y yo me ponía a reflexionar en estos días. Yo le preguntaba a Dios y le preguntaba a una amistad, yo por qué tuve que pasar por una empresa donde a mí no me pagaba un salario básico. Y yo duré todo un año donde no me pagaban a mí un salario, sino lo que yo me hiciera. Y una persona que tenga como una mentalidad como muy negativa, reniega y le aseguro que no dura un año. Pero quizás yo tuve que pasar por eso para entender de que a mí sí me estaba era sustentando un Dios y no un ser humano. Versículos, por ejemplo, de que el pueblo de Dios no tiene que mendigar pan porque Dios lo tiene todo. Un versículo que últimamente mi mamita me manda mucho, que es mire las aves, por ejemplo un gorrión o los lirios, que tienen como esa parte que Dios los cuida
Y la misma Biblia le dice a usted, si Dios cuida de ellos, imagínese qué hace con usted. Todos esos versículos de la Biblia a la larga empiezan a dar paz, empiezan a dar tranquilidad en medio de la tormenta. Entonces, en la lectura, en la lectura usted puede descubrir grandes cosas, como cosas malas también. Por ejemplo, en la iglesia donde trasladaron a mi papá, yo tuve el privilegio de hablar con un hermano, no sé si todavía se está congregando, pero el hombre me contó que él leía de muchos libros de brujería y los aplicaba y eso realmente tenía su efecto. O sea, con la lectura es importante tener un control y saber qué es lo que va a leer, porque si usted lee cualquier cosa, ese cualquier cosa se puede convertir en una atadura para usted. Y hay cosas donde yo me arrepiento de leer y otras cosas que no. ¿De qué libro me arrepiento yo de haber leído? ¿O no me hubiera gustado haber leído? Precisamente el libro que les mencioné, Las 48 leyes. O, por ejemplo, el libro que me llevó a mí a amar como el conocimiento del ser humano, que fue el de Dale Carnegie, el que de todo mundo recomienda, cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Ese libro me llevó a otro libro que hablaba de eso. ¿Y por qué me arrepiento como de haber conocido ese libro? Porque me enamoró y me enganchó tanto que la manera en que yo busco desesperadamente cuando termino de leer un libro que tengan que ver con ese tema es impresionante. Y yo creo que yo voy a morir siempre con libros que traten sobre la naturaleza humana. Porque cuando yo aplico todos esos conocimientos me traen mejores ingresos, tengo mejores calidades de vida, pero lo maluco de esa lectura es que cuando uno descubre o cuando uno se da cuenta que una persona le está mintiendo a uno, eso es muy teso. Eso es muy teso porque uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir, y más cuando es un familiar o una persona cercana. Uy, eso es terrible, porque en el momento en que uno lo coge o coge a esa persona en la mentira, o de tanto analizar la situación, uno se da cuenta que una persona le puede decir, ay, yo me siento feliz, yo me siento contenta, pero el lenguaje corporal le muestra a usted algo totalmente diferente. Eso es muy terrible, eso es durísimo, eso es muy duro, porque uno piensa que a uno lo van a recibir bien, pero cuando uno ve el rechazo así disimulado y piensa que la otra persona piensa que uno no lo vio, o cuando uno logra como interpretar qué está pensando la otra persona, eso es terrible. Por eso es que yo me arrepiento como de conocer cada vez más sobre eso, porque uno como que se va decepcionando y a la hora de uno como mirar si consigue más amigos, lo primero que uno dice, no, es mejor uno quedarse uno solo y con las pequeñas amistades que uno tiene. Porque realmente uno se mete a la profundidad de lo que dice la Biblia y el hombre es terrible. El ser humano es muy terrible. Es muy, muy, muy terrible. Yo creo que como eso yo lo leí o lo escuché de que el ser humano es la única especie en la tierra que mata a su propio prójimo, a de su misma especie, que engaña a otra persona. Y por ejemplo, cuando yo hago Rappi, lo primero que yo pienso, oiga, si por ejemplo todos somos, yo estoy en Medellín en este momento, y en vez de colaborarnos el uno al otro, porque somos de la misma ciudad, porque hay veces yo veo a esta persona discutiendo con esta, por un problema muy bobo.
Y es terrible eso, o sea, el ser humano, por ejemplo, en este momento, ¿cuántas personas habrán muerto en manos de otra? Miles. Entonces, mientras uno más conoce como la naturaleza humana y se da cuenta que la Biblia es muy correcta en lo que dice que nosotros pecamos porque somos pecadores, que nacimos pecadores, es una cosa muy terrible. Y encontrar a un amigo, como dice la Biblia, es difícil, no imposible. La misma Biblia le dice a uno, cuídate hasta de la persona que duerme a tu lado. Entonces, por eso es que uno muchas veces dice, sí, ame la lectura, pero sepa que lee. Y hay conocimientos que yo dije, yo hubiera vivido más tranquilo si yo no hubiera conocido esto. Yo hubiera vivido más tranquilo si yo no hubiera tomado un libro. Pero hay veces, digo, es mejor conocer que no conocer. Porque pues el conocimiento también le da a uno poder y lo ayuda a uno a identificar que es una estafa o que es, por ejemplo, alguien que le va a hacer daño a uno físicamente. Pero en la parte de reflexión uno también dice, yo hubiera preferido no conocer este tipo de lectura. Sin embargo, sea lo que lea, ame la lectura. La lectura usted lo sumerge a usted en en un mundo de imaginaciones increíble, increíble. Y qué tremendo, usted crece según lo que usted conoce. Si usted no se sumerge en la lectura, si usted en el momento no se sumerge en el conocimiento, créame que el tope suyo de conocimiento va a estar acá. Nunca va a llegar acá. O sí puede que llegue aquí, pero a punta de golpes y cuando ya escucho viejo. La lectura a usted le acorta mucho tiempo de avance. Porque yo pensaba, hay una cosa que yo reflexionaba mucho, ¿será que todo el mundo conoce lo que yo estoy conociendo? Y yo me di de cuenta que no. Hay personas que creen que cuando entran a un centro comercial no están siendo manipulados para comprar. Y aunque usted no lo crea, cuando yo estoy haciendo este video acá, yo le estoy comprando la idea al centro comercial. ¿Por qué? Porque se ve tan bonito, genera tanta paz, tanta tranquilidad, que todo el mundo va a querer estar acá. Y un ser humano quiere estar donde hay otros seres humanos. Entonces, al yo aportar y sentarme en este lugar, ya le estoy comprando la idea y ya estoy aceptando la manipulación que me crearon con toda la estética que estoy viendo. Y aunque mi sola presencia es insignificante, pero soy una persona que está dentro del centro comercial y eso va a ayudar a atraer a más personas. Dígame el día de mañana que uno tenga un gran alcance, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de seguidores. El día que yo esté haciendo un en vivo en un centro comercial, esto se va a llenar. Entonces, hay cosas que uno descubre a través de la lectura. Cuando a usted le dan, por ejemplo, una oferta en un centro comercial, en un centro comercial, o por ejemplo, en un restaurante, es porque detrás de esa estrategia o está, quiero que pruebes mi producto para que luego más adelante tengas ese deseo de comprar mis productos más caros. ¿Por qué? Porque te enamoré el paladar. Eso se llama influencia. Uno a través de la lectura comprende que hay clips
que los políticos, que las películas, que hasta los mismos influencers empiezan a activar en la persona para que usted les dé su dinero, o para que usted lo siga, o para que usted pierda el tiempo en las redes sociales. Eso es lo que usted descubre a través de la lectura. Esas pequeñas cositas. Cuando usted lee, se hace menos manipulable. Pero cuando usted lee, también se hace muy manipulable. Porque al usted conocer lo que está pasando y cómo están operando con usted, usted se ríe y hasta le parece bacano. Porque usted entiende qué están haciendo con usted. Por ejemplo, uno que es vendedor, un ejecutivo comercial, cuando yo disfruto, si hay algo que yo quiero mucho es cuando otra persona me está vendiendo a mí, porque ahí es donde se activa como todo el conocimiento y empieza a analizar, venga, esta persona cómo lo está haciendo o cómo lo haría yo. Y eso porque uno puede ver la técnica en esta persona. Este libro de influencia tiene algo muy bacano, y es que habla desde el sentimiento que determinada acción provoca en la persona. Le voy a hacer un ejemplo. Cuando un familiar le está pidiendo plata prestada a usted, 50.000, 60.000, y resulta que ese familiar le ha dado a usted comida, le ha dado a usted vestido, le ha dado a usted... o sea, la mayoría de cosas que usted tiene es por esa persona. Y usted por X o Y razón no tenía plata en ese momento. Y usted le dice, mira, no tengo plata en este momento. Ese sentimiento que usted está experimentando en ese momento, como que, qué embarrada, hombre, decirle que no. No. Y uno siente como ese cargo de conciencia o de que, ay, no, qué pena con este familiar, esto y lo otro. Usted me puede decir a mí, no, yo no siento nada de eso. Es mentira. Toda persona, a menos que usted tenga un problema emocional donde no sienta la emoción. Pero hasta yo que he sido golpeado como en la parte psíquica, yo siento eso. Y eso es lo que se enfoca el libro. En cómo inicia ese remordimiento y cómo bloquear ese remordimiento. Entonces por eso es que uno dice, hombre, lean, enfóquese en la lectura, porque cuando usted descubre eso, desbloquea muchos mundos. Pero vuelvo y le digo, tenga cuidado con lo que lee. Cuando por ejemplo le empiezan a dar a uno cosas gratis, si hay algo que papá y mamá me enseñaron y la misma sociedad me ha enseñado, es que nada es gratis en esta vida. O usted lo paga emocionalmente, o usted lo paga con plata, o lo paga con la vida, pero de alguna manera lo paga. De alguna manera lo paga. Entonces ya, para finalizar este podcast, dele me gusta, suscríbase a este canal si le gusta, deje un comentario positivo de lo que estuvimos hablando. Voy a empezar a hacer cortecitos para montarlos ya a las redes sociales. Y nada, nos vemos en otro capítulo de Hablando con Daniel Vélez. Dios les bendiga.